tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida, sí, a la sesión número 1 de nuestra materia de Administración Estratégica de Costos, en el cual, bueno, nosotros estaremos platicando acerca de lo visto en esta primera semana, ¿sí? De unas 4 semanas en las que estaremos juntos realizando varias actividades, ¿sí? Para lo cual les voy a compartir en unos momentos mi presentación con la finalidad de que podamos de cualquier forma pues resolver algunas dudas que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, denme un minuto nada más para compartir mi presentación y poder platicar lo que hasta el momento vimos en la semana 1, ¿de acuerdo? Permítanme un segundo. Bien, vamos a compartir. eh, en este momento vamos a compartir la parte de nuestra materia, ¿sí? Para dar inicio a la sesión como tal. Sí, denme unos pequeños segundos y comenzamos nosotros a platicar acerca de esta primera semana, ¿de acuerdo? Permítanme un segundito. Ya está cargando, ya está cargando. Eso es importante. Perfecto. Bien, bueno. Ok. Entonces, pues aquí tienen la presentación. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestra materia de Administración Estratégica de Costos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, en lo que nosotros vamos a ver en esta materia lleva implícito la parte precisamente de toda la estrategia que se manejan en las áreas donde nosotros tenemos que llevar a cabo el cálculo de costos y demás. ¿De acuerdo? A eso se refiere. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a comenzar recordando que, bueno, ya llevamos quizá otras materias de costos, donde nos enseñan prácticamente lo básico de la parte de costos. Sin embargo, lo que nosotros vemos aquí es la parte estratégica de la toma de decisiones, donde todo simplemente empieza a ser parte, ¿no?, de estas estrategias para la ventaja competitiva dentro de las organizaciones. Vamos a ver la parte de sistema de costeo basado en actividades, o bien llamado costeo ABC, donde nos muestra algunas limitaciones, sí, de un sistema tradicional de costos contra el costeo ABC, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos dice que, bueno, como en cualquier negocio, sí es utilizado un sistema de costos para el cálculo del costo de un producto. Según los ingresos que va obteniendo la empresa, pues son las distintas estrategias que nosotros vamos a utilizar para poder crear un sistema de costos como tal.
Sí, los dos sistemas más utilizados pues es el sistema de costeo tradicional y el sistema de costos basado en actividades, ¿de acuerdo? Son los dos sistemas que nosotros de alguna manera vamos teniendo, ¿sí? Y en función de los ingresos que también vamos obteniendo en un periodo de tiempo es lo que nosotros vamos utilizando o viendo la forma de qué sistemas de costos vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver primeramente el costo ABC, que es el costo basado en actividades, donde se asignan los costos de fabricación de un artículo de acuerdo con las actividades necesarias para su producción. Aquí lo principal, lo que nosotros vamos tomando en cuenta es la parte de las actividades necesarias, ¿sí?, para su producción como tal. En el costo tradicional muchas veces tomamos en cuenta los costos fijos como tal, o sea, pero los básicos, ¿sí? Sin embargo, en el costo ABC lo que nosotros tomamos en cuenta es precisamente, ¿sí?, las actividades que van implícitas directamente dentro de la producción. Sí, este sistema de costos basado en actividades se le conoce como el costo ABC por sus siglas en inglés, ¿de acuerdo? Aquí el costo de cada actividad es asignado a los productos que requieren de esa actividad para cumplir con el objetivo principal, ¿de acuerdo? O bien con el objetivo de fabricación. ¿De acuerdo? Todos aquellos costos que están inmersos dentro de la fabricación del producto es el que son los que nosotros vamos a tomar en cuenta en el costeo basado por actividades. Bien, bueno, tenemos aquí un diagramita que nos dice que de entrada el sistema ABC o de costos, el sistema ABC o de costos se integra por, permítanme un segundo, ahora sí, se integra por aquellos costos indirectos como el mantenimiento de la fábrica, ¿no? Estos costos donde nosotros lo que tomamos en cuenta es cuánto nos genera o cuánto nos cuesta la parte de el mantenimiento como tal de las de la fábrica, ¿no? Para llevar a cabo cada una de las operaciones dentro de la empresa, pero también son los llamados costos indirectos, pero también se lleva a cabo por parte de se toman en cuenta, perdón, los costos fijos, que son todos estos servicios públicos que de alguna manera mes a mes nos ayudan y contribuyen a la producción, ¿sí? Contribuyen a la producción directa, ¿no? Entonces, por eso este costeo basado en actividades se basa precisamente o se apoya precisamente en los costos indirectos y en los costos fijos. Ambos tipos de costos nos van a generar unas unidades de producción, lógicamente es lo que nosotros vamos generando, si en cada fecha de término de producción, ella sea un solo producto y también las líneas de producción, ¿sí? Es decir, la producción de varias unidades. Entonces, en el sistema ABC nosotros tomamos en cuenta tanto la unidad de producción, que puede ser un solo producto, o las diferentes líneas de producción, que pueden ser distintas unidades que nosotros estamos produciendo como tal. ¿De acuerdo? Bien, bueno, ahora, bien, entre las ventajas que tenemos del costeo ABC, encontramos las siguientes. Primero, este sistema determina bienes o servicios que generan una mayor contribución a la empresa. ¿De acuerdo? Este sistema precisamente se basa en lo que realmente influye de forma directa dentro de la producción, ¿sí? Y precisamente son los costos más importantes que se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque son los que más contribuyen a la empresa. Muchas veces en el costeo tradicional se toman en cuenta cualquier otro tipo de costos que no siempre contribuyen directamente
a la producción de la empresa. Sin embargo, aquí sí tomamos en cuenta estos bienes o servicios que generan una mayor contribución. También estudia el proceso de producción enfocado en las actividades, ¿de acuerdo? Aquí la idea se refiere precisamente a este proceso productivo en función de cada una de las actividades que nosotros realizamos para generar la producción total de la empresa. También otra ventaja es que es una fuerte herramienta para la planeación, ya que suministra información de suma relevancia para la toma de decisiones, puesto que tomamos en cuenta aquellos costos que realmente contribuyen a la organización. De igual manera, facilita el mejor control y administración de los costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta única y exclusivamente aquellos costos indirectos que tienen que ver pues directamente, sí, sin mayor vuelta, a la fabricación directa de los productos. Entonces eso nos permite una mejor planeación, un mejor control, pero también una mejor administración de dichos costos. Muchas veces en el costo tradicional los costos indirectos se van perdiendo entre cuál realmente es el costo indirecto real y directo a la producción y cuál no lo es. Sin embargo, en el costeo ABC, nosotros lo que hacemos es que estos costos indirectos están más controlados, ¿sí? Porque son los que contribuyen de forma lineal a la producción. También mide el desempeño de los empleados y departamentos de la empresa, ¿sí? Además de identificar el personal requerido para cada área. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros estamos viendo aquí son los costos directos, ¿sí? Que tienen una gran injerencia e influencia sobre la producción, ¿de acuerdo? Podemos ver, de acuerdo a esta presentación, podemos ver que, bueno, pues los costos tradicionales determinan un valor en los gastos generales de fabricación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay un análisis más minucioso acerca de qué costos sí entran directos a la fabricación y qué costos no, con base en el volumen de algún factor de costo, por ejemplo, el de mano de obra directa, que podría ser el sueldo de un obrero. ¿De acuerdo? Para fabricar un zapato, por ejemplo, en los costos tradicionales se realizan actividades como diseño, compra de materiales, mantenimiento de máquinas, los cuales consumen a su vez recursos, por ejemplo, mano de obra directa o los gastos de fabricación, los cuales muchas veces no son considerados dentro de los costos tradicionales, sino nos vamos únicamente a los costos generales de fabricación como tal. ¿De acuerdo? Ahora, las actividades pues, se pueden clasificar en las siguientes. Primero, en el nivel de actuación respecto al producto. Aquí estas se subdividen en actividades en el entorno unitario, las cuales son aquellas que se ejecutan necesariamente cada vez que es producida una unidad. ¿De acuerdo? Es decir, son todas estas actividades que el nombre lo dice, juegan y pertenecen al entorno de una sola unidad. ¿De acuerdo? A la producción de una sola unidad. Las otras son las actividades por nivel de lote de artículos. Aquí recordamos, bueno, que el lote es un grupo de artículos que se fabrican a la misma vez. ¿Sí? Regularmente este lote puede ser de una cantidad numerosa o no tan numerosa, pero la característica es que todos son producidos en la misma ocasión. Entonces aquí las actividades son las que dan cada vez, las actividades son las que se dan cada vez que se elabora un lote de un mismo producto, es decir, este conjunto de actividades que lo que hacen es simple y sencillamente lo que hacen es que estas actividades juegan un papel sumamente importante para la producción y la generación del lote, es decir, de todas estas actividades en un mismo momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? A esto se refiere. Ahora bien, la tercera son las actividades a nivel de línea de productos, es decir, nos dice aquí hay que tener
nos dice aquí hay que tener en cuenta que una línea de producción es aquella que actúa independientemente para una tarea específica. Es decir, se producen varios productos, ¿sí? Con ciertas características en específico, ¿sí? Y sus actividades se realizan para hacer posible el funcionamiento de cualquier línea del proceso productivo. O sea, aquí la idea es que podemos obtener distintos productos, ¿sí? De la misma línea de producción. ¿De acuerdo? A eso se refiere. ¿De acuerdo? Bien, bueno, también están las actividades a nivel de empresa, donde estas actividades tienen la función de asistir a la organización de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, la administración, la contabilidad, la asesoría laboral o jurídica, o sea, todos estos factores que de alguna manera tienden a simple y sencillamente a contribuir al funcionamiento, ¿sí? De la empresa. A esto se refiere. ¿De acuerdo? A esto se refiere. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora, aquí lo podemos ver en un esquemita, nos dice, por ejemplo, que también nosotros tenemos actividades primarias, las cuales contribuyen directamente al objetivo de la empresa, ¿sí? Actividades primarias que nos llevan como tal de forma directa a la parte nos llevan de forma directa a la parte de la producción del producto principal. Sí, y tenemos actividades a nivel unitario donde se presenta necesariamente cada vez que se produce una unidad. Aquí hablamos por unidad como tal. ¿Sí? Por ejemplo, el pintar un automóvil, donde hablamos netamente de actividades unitarias en el sentido de todo lo que se va generando dentro de esa producción, pero por un producto. ¿De acuerdo? También hablamos del costeo tradicional, en el cual este costeo tradicional, sí, lo que nos dice es que, bueno, aquí se enfoca en los costos como tal, cualquier tipo de costos que es parte de la producción, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de costos que es parte de la producción y también se basan en el volumen de producción. Por eso a veces en el costo tradicional nuestra planeación de costos no puede ser tan exacta, precisamente por la parte de que, bueno, pues nosotros tomamos ahí en cuenta cualquier tipo de costo, ¿sí? O muchas veces es intuir qué costos pueden ser fijos y los tomamos en cuenta cuando en realidad a lo mejor esos costos sí son fijos, pero no contribuyen directamente a la producción, por lo tanto, el gasto que nosotros estamos presupuestando, ¿sí? No es tan certero para que influya dentro de la organización como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, también tomamos en cuenta, bueno, pues el volumen, el cual muchas veces el volumen sí puede variar un poquito en los costos y demás, ¿de acuerdo? Otro punto que nosotros vimos en esta semana fue la parte de la cadena de valor, donde nos dice que, bueno, precisamente la cadena de valor hace referencia a la serie de funciones en las que se le agrega utilidad a los productos o servicios de una empresa. ¿De acuerdo? Es decir, una cadena de valor es, como el nombre lo dice, el valor que nosotros vamos dando, ¿sí? A cada una de las funciones que van generando una utilidad o una función realmente
certera, realmente efectiva, ¿sí? Dentro de los servicios de una empresa o dentro del manejo de los procesos que se tienen dentro de la empresa. ¿De acuerdo? A eso se refiere. ¿De acuerdo? A eso se refiere como tal. Entonces, precisamente la cadena de valor toma gran importancia dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el valor que nosotros le vamos dando a cada una de estas funciones, que de alguna manera todas contribuyen a la generación de utilidades y sobre todo al buen funcionamiento de la empresa, así como a la optimización de recursos, materia prima, maquinaria, herramientas, inclusive personal, como nosotros lo podemos ver ahí en el diagrama, ¿sí? Que inclusive tomamos en cuenta la parte de cadena de suministro, la parte de producción, ¿sí? El personal como tal, la parte de la mano de obra, ¿de acuerdo? Por eso la cadena de valor recobra gran importancia en este sentido, ¿ok? Lo que nosotros podemos ver dentro de esta organización es que precisamente esta organización se basa de forma directa en los dos tipos de costeo, tanto tradicional como la parte de tanto tradicional como la parte de ABC, ¿no? Y tanto uno como el otro, sí, son de suma importancia. Regularmente, la mayoría de las empresas, sí, se dedica o actualmente las funciones que realiza es la parte del costeo tradicional. Todavía no se animan a esta parte de apoyarse en un costeo un poquito más, se puede decir, más específico, como en el caso del costeo, sí, ABC, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de entrada, en los costos tradicionales se determina un valor en los gastos generales de fabricación con base en el volumen de algún factor de costo. Por ejemplo, lo que comenzábamos, la mano de obra directa, que puede ser el sueldo de un obrero, ¿sí? Regularmente los costos tradicionales son utilizados por empresas manufactureras, ya que asignan los costos generales de manufactura a sus unidades terminadas y los costos indirectos de fabricación únicamente a los productos. O sea, no hacen un mayor análisis de estudio de costos como tal. Sí, en un sistema tradicional no se asignan los costos administrativos, por ejemplo, ¿sí? Y también son una parte importante dentro de la producción. Sin embargo, en un costo tradicional no se lleva a cabo la parte de considerar los costos administrativos como tal. ¿De acuerdo? Sí. De hecho, nosotros lo pudimos ver dentro, de hecho nosotros lo pudimos ver dentro del video, sí, que vimos en esta primera semana de la producción de un libro, ¿no? Donde nos explicaba precisamente los tipos de costos o más bien cómo manejaban el costo tradicional. ¿De acuerdo? Este sistema tradicional de costos es adecuado para las empresas que manejan un solo producto en el mercado. ¿Por qué? Porque también no tienen tanta variación de costos, sino los costos son los mismos, inclusive se pueden volver hasta fijos en ciertos rubros, ¿sí? Pero también puede resultar anticuado para aquellas empresas un poquito más modernas que utilizan computadoras para llevar a cabo, por ejemplo, el control de su producción. ¿De acuerdo? Una desventaja del sistema tradicional es que regularmente manejan la mano de obra directa como un factor para calcular costos, lo cual, bueno, pues esto no es muy viable, ya que el rubro de los materiales puede ser mayor que el de la mano de obra. ¿Sale? Entonces aquí lo que sucede es que pues no estamos haciendo como un prorrateo muy efectivo de los costos de la mano de obra contra la producción.
Una desventaja más de un sistema tradicional es que puede desarrollar una mala toma de decisiones, ¿sí? Porque no estás considerando costos que quizás sí tengan que influir directamente en la organización, ¿sale? A diferencia del costeo ABC, el cual es basado en actividades, ¿sí? Aquí se utiliza una asignación de costo diferente, ya que tiene una visión mayor del costo de cada producto, ¿de acuerdo? Asigna los costos de fabricación de un producto de acuerdo a las actividades propias de los procesos de producción y un único costo para la producción que requiere cierta actividad. O sea, aquí lo que hacemos es todo un análisis acerca de los tipos de costos como tal. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Ahora, el máximo beneficio de un costeo del producto es la mayor precisión de los costos. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente esto nos da un parámetro mucho más amplio de qué tipo de costos nosotros estamos llevando a cabo. ¿Sí? Y también nos ayuda a la comprensión de los gastos generales y nos permite una comparación mucho más certera. Algunas desventajas de este tipo de costeo es que requerimos recursos económicos pues, un poquito más fuertes, ¿sí? Para determinar un análisis o hacer un análisis mucho más certero. Eso es por un lado. Y por otro lado, también se puede malinterpretar los datos por algunos usuarios como tal. ¿De acuerdo? Regularmente este costeo ABC es utilizado por empresas no manufactureras, a diferencia del costeo tradicional, ¿sí? Empresas que solo comercializan y no crean un producto como tal. Por ejemplo, una agencia de carros, aquellos que compran y venden mercancía, ¿sí? Porque, bueno, porque simple y sencillamente este costeo pues no tiene tantos costos de producción como en una factura manufacturera se puede dar. ¿De acuerdo? Ahora bien, volviendo y aunando un poquito en este tema, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ver que este costeo ABC implica tomar en cuenta muchas más actividades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la parte de la cadena de valor, ¿sí? Y bueno, pues nosotros tenemos que ver, como hace un momento lo recordamos, que la cadena de valor tiene que ver más con el abastecimiento, operaciones, distribución, el marketing, los clientes, el consumo como tal, ¿de acuerdo? Y también, bueno, pues aquí nosotros vimos, en esta unidad 1, las actividades, ¿sí? En el cual nos decía que el costeo ABC se centra en asignar costos a las actividades y después a los productos que requieran de esas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de entrada podemos definir qué es una actividad y una actividad nos dice que es cualquier tarea discreta que una empresa utiliza para crear un producto o brindar un servicio como tal. Y el producto, bueno, pues obviamente son aquellos que consumen las actividades, ¿sí? Para consumir esos recursos y generar el producto. Recordamos un ejemplo que nos pusieron en la semana 1, donde nos decía que para fabricar un zapato, pues se realizan actividades como diseños, compra de materiales, mantenimiento de máquinas, etcétera, los cuales a su vez consumen recursos, por ejemplo, mano de obra directa o los gastos de fabricación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, las actividades, como ya vimos, tienen una clasificación, la cual estas actividades nos va a permitir, ¿sí?, poder realizar mejor las funciones dentro de la empresa. Tenemos otras actividades, la que nosotros describimos hace un momento fue el nivel de actuación respecto al producto.
Tenemos las otras que son según la frecuencia de su realización, es decir, aquí se refiere a simples actividades repetitivas o no repetitivas. Las primeras tienen un consumo de recursos establecido, las repetitivas y un objetivo bien específico, y las segundas se realizan esporádicamente, entonces no hay un control tan efectivo. La tercera clasificación es según su capacidad para añadir algún valor. Y aquí nos dice que podemos dividir en dos puntos de vista, el interno y el externo. Si tomamos el punto de vista interno, aquí las actividades se considerarán si son necesarias para obtener al artículo o no. Desde el punto de vista externo sería la actividad la que aplicada sobre un producto incremente el interés de los clientes. Entonces, uno es lo que proporciona la empresa y el otro es lo que la actividad le proporciona al producto y que genera un interés en los clientes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, hablando de la cadena de valor, hablamos de las diferentes funciones que cumple la empresa, en el cual cada una de estas funciones debe de hacerse de forma certera, precisamente porque implica las distintas funciones con las que la empresa se mueve. ¿De acuerdo? Vamos a ver también que tocamos el tema de costos de las actividades, en el cual el objetivo pues era aprender a calcular los costos de las actividades en un caso hipotético por ahí que nos pusieron, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que bueno, el costo por actividades se requiere una base de datos que contenga la información suficiente con referencia al aprovechamiento, la aplicación y el uso de los factores, ¿de acuerdo? Una base de datos bien informada contiene clasificaciones, por ejemplo, referente a los distintos costos, como la variabilidad, ¿sí? Y, por ejemplo, bienes intermedios, capital, bienes de consumo, de servicio, recursos humanos, ¿sí? Y también la divisibilidad, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo, el compromiso de adquisición, el espacio, ¿sí? Esta base de datos lo que permite es establecer relaciones entre acciones, factores, resultados y objetivos, ¿sí? La variabilidad es la propiedad de aquello que es variable dentro de la producción. La divisibilidad es aquella que se refiere a la cualidad de divisible, es decir, aquello que admite división como tal. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Ahora bien, este costeo basado en actividades requiere de una base de datos que facilite una adecuada interpretación precisamente de todos los números que ahí se presentan, para generar información que permita tomar decisiones y vencer cualquier obstáculo que se presente. ¿Sí? En la base de datos, sí, nosotros también podemos hacer cálculos por actividad, costos indirectos, homogéneos, con la finalidad de que nos den simple y sencillamente los datos indicados y los datos exactos. Aquí podemos ver que los costos se dividen en jerarquías, por ejemplo, de soporte al producto, del nivel de lote, del nivel unitario de producción y de soporte a las instalaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y de alguna manera también esto nos va a llevar a la distribución de costos a las actividades, donde nos dice que el distribuir los costos de la empresa entre las actividades no es complicado, ¿sí? Ya que es posible identificar de manera simple los costos generados por distintas actividades dentro de cada uno de los departamentos de la empresa. Y cada uno de estos departamentos lo que nos va generando es un centro de costos, ¿sí? Ahora bien, nosotros vimos, por ejemplo, esta semana cómo se calculaban, ¿sí? De acuerdo a algunas formulitas. Por ejemplo, vimos la fórmula de la tasa para calcular la tasa de los costos indirectos de fabricación,
en el cual tomábamos en cuenta costos indirectos por actividad entre las unidades de actividad total, ¿sí? Y lo vimos en algún ejemplo que nos mencionaba nuestra lección, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver también los tipos de actividades. Sí, primeramente, bueno, porque es importante que una empresa productora determine sus actividades como primarias y secundarias, porque en esta clasificación lo que va a hacer es priorizar las actividades, ¿de acuerdo? Esto le permite a la empresa o le facilita costear sus productos, ¿sí? Lo cual, pues, tiene una visión más clara de cómo está produciendo la empresa. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver primero las actividades primarias, las cuales tienen la función de asistir a la producción de la empresa. ¿Sí? Aquí vimos nosotros un esquemita en el cual nos dice que las actividades primarias pues contribuyen de forma directa al objetivo de la empresa, ¿de acuerdo? Porque van directamente a la producción. Estas actividades primarias se dan por medio de a nivel unitario, donde representan precisamente por unidad de producción, y a nivel de lote, donde este lote se presenta a nivel de varios números de unidades. Por ejemplo, pintar un automóvil sería a nivel de unidad de producción y producir una plancha de pan a la vez tiene que ver con ser a nivel de lote como tal. ¿De acuerdo? Ahora bien, también tenemos actividades a nivel de línea, ¿sí? Donde, bueno, nosotros entendemos que la línea de producción es la parte de la empresa que actúa independientemente de las demás, ¿sí? Que actúa independientemente de las demás, ¿sí? Por ejemplo, las actividades relacionadas a la modificación en el diseño de un producto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 3 niveles de actividades primarias. A nivel de actividades secundarias, ¿sí? Estas actividades son tratadas como costos del periodo. Tenemos a las de nivel de empresa, las cuales sirven de soporte para las actividades primarias, y sus costos no son parte del producto. Y los costos de estas actividades consumidas por las actividades primarias se deben asignar a estas. ¿Para qué? Para después asignarlas a los costos de las actividades. ¿Sí? A esto se refiere. Las actividades secundarias son a nivel de empresa. Las primarias eran a nivel de producción y estas son a nivel de empresa. En esta categoría prevalecen las actividades que tienen relación con la administración, la contabilidad, las finanzas, la asesoría laboral, jurídica, ¿sí? Mantenimiento general como luz, teléfono, agua, gas, o sea, todas aquellas actividades que se siguen manteniendo dentro de el funcionamiento de la empresa, ¿de acuerdo? A esto se refiere. Algunos ejemplos de actividades secundarias que nosotros vimos dentro de las lecciones fueron la administración, la contabilidad, la asesoría laboral, la asesoría jurídica, ¿sí? A esto se refiere en la parte de funcionamiento. Aquí yo lo que les recomiendo, chicos, es hacer un cuadro comparativo donde precisamente nosotros pongamos especificaciones y diferencias entre actividades primarias y secundarias, con la finalidad de que nos quede sumamente claro, ¿sí?, cuáles son unas y cuáles son otras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, recordando también lo visto en esta semana, nosotros ya vimos como tal el sistema ABC, ¿sí? Y bueno, nos hablaba de una empresa como Goodyear y de hecho nos ponía por ahí algunos ejemplillos de qué pasaría si presentaran X o Y situación, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que el sistema ABC tiene que ver con el costeo basado en actividades.
Sí, eso es un método contable que asigna los costos indirectos y fijos a unidades de producción o a líneas de producción y toma como base aquellas actividades con un valor adicional, ¿sí? No nada más la parte manufacturera, sino con un valor adicional, ¿de acuerdo? Estos costos, estos sistema ABC, recordamos, sí, les voy a volver a poner aquí la diapositiva, ¿de acuerdo? Donde nos dice que estos costos ABC ¿sí? Se basan en costos indirectos como mantenimiento de fábrica y en costos fijos como servicios públicos y demás. ¿De acuerdo? Y puede ser en unidades de producción o líneas de producción, que es lo que acabamos de mencionar. ¿Sí? Ahora, nos hablaron por ahí de un ejemplo de Chrysler, por ejemplo, que cómo benefició el costeo ABC a Chrysler y nos menciona que al utilizar este costeo, Chrysler, disculpen, se dio cuenta o se percató de que el costo verdadero de algunas piezas usadas para la producción de autos era 30 veces mayor que el que se había calculado con anterioridad. ¿Por qué? Porque es un costeo más minucioso, donde tomamos en cuenta también en las actividades y que de hecho le damos un valor agregado a estas actividades. ¿De acuerdo? Y bueno, la contabilidad de estos costos, la contabilidad, por ejemplo, ¿sí? De costear ABC contra costeo tradicional, pues tiene mucho que ver, por ejemplo, en el costeo tradicional hay un costo unitario, el cual se integra por un costo, una mano de obra directa, costo de materiales, gastos generales, dividido entre número de unidades fabricadas. Lo que mencionábamos hace rato es un costo muy, muy básico en el cual nosotros prácticamente tomamos en cuenta cualquier costo, tenga o no tenga relación directa o indirecta con la producción, o bien sea de suma importancia para la producción o no sea de suma importancia. Lo que no tomamos en cuenta es el valor agregado de las actividades, ¿de acuerdo? Eso sí no lo tomamos en cuenta nosotros como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, este costeo ABC también, a diferencia del tradicional, permite a los empresarios cargar los costos de una empresa con mayor exactitud que en el costeo tradicional, ya que el costeo tradicional asigna costos generales, ¿sí? Pero el ABC asigna estos costos generales de una forma más precisa, ¿sale? En el costo tradicional, si la empresa produce 10 veces más medallas de plata, por ejemplo, que de oro, el costo de los gastos de reprogramación se aplicará 10 veces más a las primeras, bajo los métodos tradicionales usados en una contabilidad de costos. ¿Sale? En el costeo ABC primero determinamos las actividades empleadas en la producción de medallas. Por consiguiente, nos daríamos cuenta de que la actividad de cambiar medallas es la que mueve el costo de reprogramación. Aquí es por actividad, por eso es lo más importante. El costo ABC calcula el costo promedio del ajuste de la maquinaria y lo distribuye, cobrándolo a cada lote de medallas. O sea, aquí la actividad sí se distribuye por cada una, ¿sí? De la reprogramación de producción como tal, ¿sí? Esto ayuda para que la administración de la empresa se dé cuenta de que las medallas de oro cuestan casi el doble que las medallas de plata. ¿Por qué? Porque las actividades de fabricación son diferentes. Entonces, espero que con este ejemplo que ya habíamos visto nosotros planteado en las lecciones nos haya quedado claro como la diferencia entre un costeo tradicional y un costeo ABC. El costeo tradicional toma en cuenta costos generales, tengan o no tengan una amplia injerencia o no dentro de la producción, pero no toma en cuenta actividades. Sí, el costeo ABC lo que toma en cuenta en primer lugar son todas estas actividades que le permiten a la producción detenerse, seguir o generar lotes mayor o menor o líneas de producción más amplias o menos amplias.
¿sí? Entonces, estas mismas actividades son las que van a reprogramar una producción. En el costeo tradicional es al revés, ¿sí? La producción determina los gastos o los costos a tomar en cuenta. Y en la de actividades no. Aquí es la actividad lo que nosotros tomamos en cuenta para, ¿sí? El costeo, ¿sí? De cada uno de la producción que se va a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la idea es que ustedes, ¿sí? Conozcan simple y sencillamente las ventajas y desventajas del costeo del producto por actividades contra el costeo tradicional. ¿De acuerdo? También la idea es que podamos ir identificando el objetivo principal de la cadena de valor, es decir, qué tanta influencia tienen cada una de las áreas funcionales y actividades dentro de la empresa, ¿sí? Para generar una producción como se espera, para generar una toma de decisiones efectiva. Sí, entonces por eso la cadena de valor es de suma importancia irla identificando como tal. Y también la importancia de las bases de datos, ¿sí? Por ejemplo, dentro del costeo, qué rubros deben de ir, qué rubros valen la pena, qué rubros muchas veces estamos tomando en cuenta sin que estos verdaderamente sean útiles o verdaderamente sean necesarios, ¿de acuerdo? Entonces también entra esta parte de cómo nosotros debemos de tomar en cuenta las bases de datos, la utilidad que le debemos dar. Todo es posible costear siempre y cuando nosotros tengamos un registro minucioso de cada uno de los costos y gastos que vamos teniendo dentro de la empresa, no nada más en el área de producción, sino todas aquellas actividades, todo ese entorno que rodea a la producción, a la generación de un servicio, también al desempeño de un recurso humano, y todo es importante calcularlo y tenerlo bien definido dentro de estas bases de datos. ¿Sí? De igual manera, bueno, pues distinguir cuáles son las actividades primarias y secundarias que tienen que ver más con la priorización de actividades sobre producción de forma directa, ¿sí? Para poder saber si es sobre unidad, sobre línea de producción, ¿sí? O sobre lotes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí es importante que chicos que empiecen a diferenciar entre actividades primarias y secundarias cuando nosotros estamos dentro de una empresa para saber por dónde vamos a empezar a costear, qué costeo es el que más nos beneficia y además qué costos son más importantes que otros en función del tiempo y del uso. Y bueno, pues las ventajas de costear bajo un método ABC y bajo un método tradicional de costos, el cual lo pudimos ver ahorita en la parte del ejemplo de las medallas de oro y plata, que bajo un costo tradicional, bueno, pues nosotros aplicamos un costeo igualitario tanto para producir plata como para producir oro. En el costeo ABC lo que nosotros nos pudimos dar cuenta es que sí hay que hacer una diferencia entre el lote de medallas de oro, el lote de medallas de plata y cómo se maneja cada uno de estos costeos, ¿de acuerdo? Sí, cuál tiene más trascendencia, cuál tiene menos, que muchas veces tiene que ser en función de qué, de las necesidades de mi cliente, que ese es como el mensaje más directo que nos plantea el costeo ABC. O sea, aquí tus actividades van a determinar tu producción y van a ir en función de las necesidades que tú vas cubriendo del cliente, lo que el cliente va necesitando como tal, ¿de acuerdo? A eso se refiere esta parte del costeo, ¿sí? Entonces, bueno, pues de alguna manera fue lo que nosotros vimos en esta primera semana, la cual nos amplía un panorama acerca de lo que estaremos viendo las 3 semanas restantes y acerca de lo que es la parte de la toma de decisiones estratégicas en los costos, no tanto conocer el costo, cómo se mueve, cómo se calcula, sino ya una vez dominada esta parte del manejo de costos, nosotros podamos hacer una
estrategia o varias estrategias de costeo que permitan que la empresa tome las mejores decisiones, pero que también le permitan a la empresa ahorrarse dinero, ser más eficientes, no bajar calidad, cumplir con las exigencias del cliente externo, que es el que nos compra, cumplir con las exigencias del cliente interno, que de alguna manera pues es el que hace funcionar la empresa, ¿sí? Por lo cual, bueno, pues esto se determina a través de la cadena de valor, ¿no? O sea, aquí lo que nosotros vamos a ver es la parte de la cadena de valor como tal. ¿De acuerdo? A esto se refiere, ¿sí? Lo que nosotros vimos en esta primera semana. Quiero agradecer, ¿sí? Todo su tiempo al escuchar esta sesión, ¿sí? La sesión número 1 de nuestra materia de administración estratégica de costos. ¿De acuerdo? Quiero agradecer su presencia, su tiempo y comentarles que, bueno, nos estaremos viendo en las siguientes sesiones, ¿sí? Para seguir resolviendo dudas o bien aclarando quizá algún esquema, alguna frase, algún texto que no nos quedó muy claro y que sobre todo nosotros lo podamos plasmar dentro de las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues quiero agradecer su asistencia, el que me hayan escuchado y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias y hasta luego.